modificar su ley autonómica y allí donde atribuía competencias municipales a los municipios en servicios sociales y en sanidad, pues suprimirlas sin violentar la legislación estatal básica, cosa que antes de esta reforma no podía. Hasta ahora, si una ley de servicios sociales de una comunidad autónoma no reconocía ninguna competencia a los municipios, bueno, pues los municipios podían suscitar el conflicto en defensa de la autonomía local porque no se había reconocido en esa materia ninguna competencia. Suprimidas esas materias del artículo 25, bueno, pues la piedra está en el tejado de las comunidades autónomas. En mi opinión es que no cabe otra interpretación conforme a la Constitución. Si el Estado no es competente para regular los servicios sociales, el Estado puede, para garantizar la autonomía de las entidades locales, obligar a las comunidades autónomas que concreten unas determinadas competencias, pero no puede operar por sí mismo la transferencia de unas competencias que no son estatales. Es una posibilidad al legislador autonómico. Por otro lado, esto sería el tema de las competencias municipales propias. Por otro lado, tenemos la competencia delegada. La Ley de Base del Régimen Local ahora relaciona una serie de materias en las que pueden llevarse a cabo la delegación de competencias. Hay un régimen complicado, cuestionable y discutible, y además yo añadiría de dudosa eficacia y congruencia, que permite que las comunidades autónomas deleguen competencias en los municipios, incluso en las diputaciones provinciales. Bueno, desde 1985 la Ley de Base del Régimen Local ha previsto las delegaciones en las entidades locales de competencias de las comunidades autónomas. En el régimen de la delegación, además, siempre el delegante, con carácter general las comunidades autónomas, es el que tiene que determinar el régimen jurídico de cómo se ejercen estas competencias, estableciendo incluso el famoso recurso de alzada impropio, que de hecho en alguna comunidad autónoma y en alguna materia existía. Ahora, bueno, pues esto se vincula con criterios de eficacia, de eficiencia, de sostenibilidad financiera, que en mi opinión eran criterios que había que tener en cuenta antes también. Ahora lo que pasa es que se dice más claro, pero que eran criterios que a la hora de que cada comunidad autónoma articulara el reparto de competencias interno entre sus entidades locales. Nosotros estamos en una comunidad autónoma en donde las diputaciones provinciales tienen fuerza e importancia. En otras comunidades autónomas, como saben, pues a las diputaciones provinciales las quieren arrinconar en el máximo posible, dentro de los límites que ha establecido el Tribunal Constitucional. Bueno, era el legislador autonómico el que tenía que adoptar las decisiones de este tipo. Yo creo que esto sigue siendo igual. En todo caso, más complejo, porque la legislación admitía la posibilidad de imponer la obligatoriedad de aceptar una delegación para precisamente darle razonabilidad al sistema. Si una comunidad autónoma decide delegar una determinada función en los municipios, pues lo lógico es, y le interesa hacerlo en todos los municipios, lo lógico es poder suprimir la prestación de la realización de esa actividad en las instituciones autonómicas y en ese caso imponerla, por supuesto, dotándola económicamente a la entidad local de que se trate, ¿no? Y esta posibilidad ahora queda como en entredicho. Parece que siempre tienen que aceptarla las entidades locales. Parece contradictorio con el problema de la eficacia y mejorar la prestación de las actividades. Bueno. Y por último, lo que se han dado en llamar las competencias impropias. Aquí es probablemente donde se haya producido en realidad el cambio más relevante. El legislador, con el nuevo artículo 7.4 de la Ley de Bases del Régimen Local, parece considerar que las entidades locales no pueden ejercer más competencias ni prestar más servicios que los que se les atribuye como competencias propias o como competencias por delegación. De hecho, esto explica la supresión del artículo 28, lo que se conocían como las actividades complementarias. Para que una entidad local realice eso que se llama competencias impropias, pues se pide un informe de la Administración que en teoría ejercería esa misma competencia o esa prestación de servicio en el que se comprobaría que no existe duplicidad, y un informe de quien ejerza la tutela financiera de que no se cumple, de que no se pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la entidad local. Pues este es el nuevo régimen. Primer problema que surgió: hubo quien consideró que estos informes había que pedirlos a todas las actividades que ahora estaban realizando los municipios, las entidades y otras entidades locales
que venían realizándolas, ¿no? Como una especie de aplicación retroactiva de la ley, ¿no? Esto evidentemente no tenía ningún tipo de sentido, y así lo ha reconocido el propio Ministerio. En segundo lugar, pero ya si nos centramos, ¿qué es eso de competencias impropias? Es decir, el concepto de competencia hace referencia a la medida de la potestad que el ordenamiento jurídico atribuye a cada administración pública y a cada órgano. Las entidades locales realizan muchas actividades, por eso se hablaba en el artículo 28 de actividades complementarias, que no son ejercicios de competencia, sino que son actividades destinadas a satisfacer las necesidades de los vecinos, en las que cada entidad local tiene, yo creo que debe de tener plena capacidad para decidirlo, lógicamente siempre que cumpla los criterios de sostenibilidad financiera. Por eso yo decía que al principio que por un lado va la ley de estabilidad, de sostenibilidad financiera, y las medidas de intervención, que como saben ahí, probablemente muchos lo sepan muchísimo mejor que yo, pues estén más familiarizados con los controles financieros y de contabilidad, que ahí el quien no cumpla, no se ajusta a los planes de actuación, pues se puede encontrar hasta con la disolución de la entidad local, ¿no? Que se considera como uno de los motivos de disolución de una entidad local. Un ayuntamiento que esté perfectamente saneado, que tenga dinero, va a realizar una serie de actividades que satisfacen necesidades de los vecinos. ¿Dónde se dice que hay una competencia para traerse, por ejemplo, a los niños saharauis o a los niños de Chernóbil un verano a Andalucía, que coman bien y se vayan curaditos? Eso es una actividad que puede realizar un municipio, que está sujeta al principio, por supuesto, de legalidad presupuestaria, y que, sin duda, yo personalmente creo que no hay ninguna razón para que se las pueda traer la comunidad autónoma, la Diputación y un municipio. ¿Por qué no? Siempre siempre cumpliendo los requisitos de sostenibilidad financiera. O sea, que si hablamos de competencias impropias en sentido estricto, sí hay que tener en cuenta que, bueno, no podemos someter a los ciudadanos a procedimientos administrativos tremendamente complicados, que tengan que con actos de intervención en una misma materia y con un mismo objeto por parte de los municipios, de las diputaciones provinciales, de la comunidad y también del Estado. El famoso principio de ventanilla única, en la idea, por otra parte, en la que se llevan incidiendo desde las directivas de servicio y en la que ahora la reforma, las leyes 35 y 40 de 2015, que también nos lo han cambiado, bueno, a ver, nos lo han cambiado todo, pero como para no cambiar nada mucho, vuelven a incidir, ¿no? Pero si hablamos de este tipo de actividades que no suponen el ejercicio de potestades administrativas, de potestades de imperio, sino simplemente de hacer actividades que se consideran que satisfacen necesidades de los vecinos o que cubren expectativas que cada ayuntamiento o que cada municipio tiene que tener, a mi juicio, capacidad para decidir, ¿no? En este panorama, o sea, a mi juicio, como digo, pues habría cambiado poco. Pero esto además lo van a confirmar lo que hacen la reacción de las comunidades autónomas. Nada más aprobarse la ley, las comunidades autónomas con distintos instrumentos se plantearon cómo interpretar esto. Esto suponía que ya no podían prestar los servicios sociales en los ayuntamientos, que la ley. Entonces adoptaron distintas reacciones, ¿no? Prácticamente casi todas las comunidades autónomas en el mismo sentido. También lo hizo Andalucía. Andalucía aprobó el decreto ley 7/2014 de 20 de mayo, en el que se establecían medidas urgentes de aplicación de la ley 27/2013. ¿Qué hace este decreto ley? En primer lugar, en su artículo primero, decir que las competencias que hasta ahora se venían ejerciendo por los municipios continúan ejerciéndose por los municipios a la espera del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. Lo mismo ocurre en materia, y así se establece en una disposición adicional, en materia de atención primaria a la salud, inspección sanitaria, prestación de servicios y prestación de servicios sociales y educación. Mientras no se asuman por las comunidades autónomas, y esto está vinculado con el tema de financiación. Como digo, esto es lo que hacen todas las comunidades autónomas, confirmando, como digo, esa interpretación inicial de que otra cosa será que la comunidad autónoma, que con el tema de financiación, bueno, ahí veremos lo que pasa, porque si una comunidad autónoma ve que el problema de financiación, a ver, que los municipios siguen manteniendo un enorme déficit financiero, que no es así, pero bueno,
y la comunidad autónoma no ha adoptado ninguna medida de reacción, ninguna medida para simplificar el sistema, simplificar el gasto económico, pues entonces se verá en las normas de financiación. Pero mientras estas normas de financiación no se aprueben, el tema competencial ha quedado exactamente igual. Bueno, este decreto también regula los informes que tienen que solicitar los municipios, las entidades locales andaluzas, si van a realizar ese tipo de actividades impropias. Aquí hay una interpretación un poquito más flexible de lo que en teoría establecería la Ley de Bases de Régimen Local, ¿no? Pero vamos, que el tema de las competencias que hasta 2013 estaban ejerciendo los municipios queda exactamente igual, se confirma con una resolución de 8 de septiembre de 2014 de la Secretaría General de Coordinación entre la Comunidad Autónoma y la Junta de Andalucía, porque con ocasión de este decreto ley la discrepancia se centra en el tema de las competencias impropias. El Estado no considera que exista discrepancia a efecto del recurso de inconstitucionalidad que se interpone contra el decreto ley en el tema de las competencias propias, de las competencias que hasta ahora venían haciendo los municipios. Porque yo creo que a pesar de cuál fuera su intención inicial, el Estado es plenamente consciente de que nunca podría conseguir que se declarara la inconstitucionalidad de un precepto en el que una comunidad autónoma dice las competencias que son las materias que son de mi competencia, soy yo la que digo cómo se gestiona, quién la gestiona y cuándo la gestiona, que es lo que ocurre con servicio social. Es más, el legislador estatal tampoco podría condicionar, sin violentar nuestro modelo de estructura territorial del Estado, impedir que una comunidad autónoma, en materias distintas de las del artículo 25, decidiera que quiere ampliar las competencias de los municipios. Nada le impide a una comunidad autónoma ampliar esas competencias. De hecho, las cosas han cambiado mucho, pero a finales de la década de los 90 teníamos el pacto local, la necesidad de la descentralización hacia las entidades locales y desde el punto de vista estatal lo que se defendía era una modificación de toda la legislación sectorial en materias distintas del artículo 25 y también en las del artículo 25 para ampliar las competencias de las entidades locales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en lo que se refiere a las competencias municipales propias, el tema ha quedado exactamente igual, sin perjuicio de lo que pueda ocurrir con el tema de financiación, y con el de las competencias impropias me parece que es un sistema tremendamente complicado. El Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse sobre este tema, pero en su caso, cuando se trata de esas actividades que pueden desempeñar los municipios si están saneados económicamente, bueno, pues, a mi juicio tampoco plantearía particulares problemas, ¿no? El tema de las competencias municipales nos afecta significativamente en el caso de Andalucía, porque como saben, el Estatuto de Autonomía de Andalucía enumera en el artículo 92 una serie de materias de competencias de los municipios, y la Ley de Autonomía Local de Andalucía del 2010, también ha llevado a cabo ese blindaje de competencias municipales al incorporarlas al texto de la propia ley. Si la Ley de Bases no ha alterado, a mi juicio, todos esos criterios en ninguna comunidad autónoma, menos aún la Ley de Bases tiene capacidad para modificar el Estatuto de Autonomía y la interpretación que de la autonomía local ha realizado la aula, que por otra parte, no lo olvidemos, es quien tiene la competencia. La competencia estatal se limita al establecimiento de la legislación estatal básica, una legislación básica que además el Tribunal Constitucional ha reconocido y hay que mantener en todo caso, lo ha dicho en reiteradas ocasiones, porque está vinculada con la garantía de la autonomía local, pero que no permite hacer regulaciones sumamente exhaustivas. Y en Andalucía es también sumamente importante el tema de las entidades inframunicipales, porque como saben, la aula llevó aquí a una interpretación particularmente amplia de la autonomía local y de las posibilidades de descentralización interna de los municipios, con dos tipos de entidades inframunicipales: las entidades estatales autónomas y las entidades vecinales, con distinto margen de descentralización, pero que en lo esencial se crean por el municipio y es el municipio el que tiene aquí la plena capacidad de decisión. ¿Qué hace la reforma del 2013? Bueno, la reforma de 2013 suprime la consideración de entidad local a las entidades inframunicipales, que ya no están en el artículo
3 de la Ley de Bases de Régimen Local y suprime el artículo 45, que era el que la regulaba. En contraprestación, introduce un 24 bis, como antes le decía, se refiere a los entes de gestión desconcentrada, en lo cual parece que hay unos entes de gestión desconcentrada del 24 bis que hay que crear si se respetan los principios de sostenibilidad financiera, pero el 24 que subsiste permite crear los órganos de gestión desconcentrada, los clásicos distritos, como contempla la ley andaluza, sin tener que justificar nada de esto. O sea, basta con que invoques el 24 en vez del 24 bis para solventarte la aplicación de estas reglas que se imponen en el 24 bis. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional con las entidades inframunicipales? Recordemos que el Tribunal Constitucional ha mantenido aquí una doctrina muy clara, estableciendo que la legislación estatal básica puede ser relativamente intensa respecto de los entes locales constitucionalmente garantizados, municipio, provincia, bueno, y la isla en los archipiélagos, porque tiene que garantizar un determinado modelo constitucional, tiene que garantizar la autonomía fundamental de municipios y provincias, de las diputaciones provinciales, es lo que a nosotros nos interesa. Pero también el Tribunal Constitucional ha sido muy claro diciendo que la existencia de otro tipo de entidades locales supramunicipales, mancomunidades, comarcas, áreas metropolitanas e inframunicipales, como las entidades inframunicipales, es fundamentalmente un problema de política autonómica. Son las comunidades autónomas las que tienen que regular cómo se crean este tipo de entes locales, cuáles son sus procedimientos y cuál es su régimen jurídico. De hecho, el Tribunal Constitucional dijo que ese artículo 45 de la Ley de Bases de Régimen Local, que ahora se deroga, era en su mayoría no básico. Porque ¿qué tiene que ser básico cuando se regulan otro tipo de entes locales? Lo que es imprescindible para garantizar la autonomía local constitucionalmente garantizada a los municipios. Si aplicamos esta doctrina a la situación actual, pues diríamos, la ley, por lo menos yo lo entiendo así, la ley andaluza de autonomía local es la competente para regular los entes inframunicipales. Si el legislador estatal ha suprimido su existencia, estupendo, ya no hay regulación. El legislador autonómico podrá regular los entes inframunicipales sin ningún límite en la legislación básica, pero a él le corresponde la decisión de crearlo. En 2010, Andalucía creó 2 tipos de entes locales, de entes inframunicipales, y no se cuestionó por el Estado. Pues ¿por qué se va a cuestionar ahora?